Vamos a empezar, como dije hace un momento, con el tercer manual titulado El discipulador, su carácter y presentación. La finalidad de este manual es capacitar, adiestrar a cada hermano que va a servir, que va a discipular, para que entienda que hay un área de suma importancia y determinante por el cual vamos a glorificar al Padre y vamos a cumplir el ministerio, el servicio que hacemos a Dios. Amén. Y vamos a darle gloria y honra en la medida de lo que somos y el estilo de vida en que vivimos. Eso va a predicar más que 1000 palabras. Y vamos a ver varios aspectos en relación a este tema tan importante. Los que tienen su manual ahí verán que la introducción es muy importante entenderla, porque ahí se resume realmente todo lo que se va a hablar. Dice la introducción lo siguiente: todo aquel que va a ser un servidor de Cristo debe ser alguien entendido en los diseños de Dios para su iglesia. ¿Qué significan los diseños de Dios? Nada más y nada menos que son los planos, los propósitos que Dios ha trazado para nuestra vida como iglesia, que están escritos en este bendito libro llamado la Sagrada Escritura o la Biblia. Estos libros tienen la finalidad simplemente de darnos luz de lo que está aquí. Y usted como discipulador tiene que estar bien entendido de esto. Todo lo que hablemos aquí usted tiene que juzgarlo, analizarlo, profundizarlo de acuerdo a lo que está aquí en la Escritura, para ver si eso es así, tal como estamos enseñando. Eso es lo que hacía la iglesia de Berea. Usted no se coma cualquier doctrina, pero usted tiene que ser entendido de los diseños de Dios. Un discipulador que esté poniendo en práctica los principios del reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que usted ponga en práctica los principios del reino de Dios. ¿Cómo? Haciendo de Jesús el modelo a seguir en su vida. También debe entender que este modelo a seguir implica que él mismo, o sea, usted mismo, como discipulador, se convertirá en un modelo. O sea, seguir a Cristo como modelo implica que yo mismo también voy a ser un modelo o un ejemplo en la congregación de los santos. Y esto tiene que ver con nuestro carácter, servicio y presentación ante todas las personas. El apóstol Pablo al respecto dice lo siguiente ahí en Filipenses capítulo 3 verso 17: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¡Qué tremenda declaración! Pablo está diciendo, en otras palabras, yo soy el referente de todo hombre al cual ustedes tienen que seguir. Mire, uno dirá, ¿no? Qué altivo Pablo, qué soberbio. No, sino que él estaba viviendo lo que estaba enseñando. Pablo se extiende a todos los apóstoles y pastores de ese tiempo. Mire el nivel que, no solamente Pablo, mire el nivel que alcanzaron estos hombres de Dios. Ahora, ellos eran extraterrestres, eran otra creación, eran de otro planeta. No, miran, Pedro, ¿quién era? Era un pescador humilde, un hombre con todas las debilidades como usted y yo, pero se pusieron en la mano de Dios, descansaron en la obra del Espíritu Santo, captaron la visión de Dios de que tenían que ser, ¿qué cosa? Un modelo. Y el Espíritu Santo los respaldó, porque ese es, y mire, el deseo de Dios es que tú modeles a Cristo. Y si Dios quiere eso, ¿lo puede hacer o no? Entonces no te hagas problemas. El problema somos nosotros, que nos terqueamos en nuestros caprichitos. Y yo nací así, que yo soy cusqueño, que yo soy, qué sé yo, hermano, así nací. No, ya olvídate de eso.
ponte en la mano de Dios y Él va a transformarte y va a hacerte un ejemplo para todos los demás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, con esta introducción nos da a entender entonces lo que vamos a hablar en estas diferentes lecciones. La primera lección, entonces entramos. La lección número 1 se llama el discipulador como modelo. Dentro del propósito eterno de Dios para la edificación de la iglesia, estamos llamados a ser un modelo a los demás. ¿Qué significa esto? Estamos llamados a expresar la vida de Cristo. Esta es la voluntad del Padre. Como discípulo de Cristo, usted y yo, hermano, tenemos que tener claro esto. Ahora, para poder entender, vamos a ver que esta es la metodología del Padre. La metodología del Padre es ver modelos para ser modelo. Así lo quiero resumir. Así es la metodología del Padre. Y el Padre, evidentemente, si el Padre quiere que la iglesia se edifique en base a modelos, y si Él quiere hacernos enseñar, si Él quiere enseñarnos esta metodología de hacer discípulos, pues Él tenía que ser modelo también. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo Él podía ser modelo? ¿Cómo Él podía darnos un referente de cómo debemos hacer discípulos? Pues Él mismo se puso ejemplo en la relación que tuvo con el Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces vamos a ver cómo se relacionó el Padre con el Hijo para ser un referente a la iglesia de cómo hacer discípulos. Eso es lo que habla este punto, la metodología del Padre para hacer discípulos. El hacer discípulos según el Padre, vuelvo a repetir, debe darse en base a modelos. Esta es su metodología para que la iglesia sea edificada. Esta metodología fue aplicada desde antes de la fundación del mundo para que el Padre mismo se haga modelo y nosotros aprendamos cómo Él quiere que hagamos discípulo. El referente fue su propio Hijo. Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Se dan cuenta? ¿Qué está diciendo Cristo? Yo, todo lo que hago, lo he hecho porque lo he visto en alguien. Alguien fue modelo para mí, mi Padre. Y yo no puedo hacer nada sin que primero lo haya visto en mi Padre Celestial. ¿Qué le parece, hermano? Y ahí está la respuesta a muchos que dicen: ¿por qué estos discípulos que tengo no hacen nada? No entienden nada, porque no ven nada, pues, hermano. Ahí está la respuesta, ¿ves? Entonces no te acabes la vida, ¿no? Si tus discípulos no hacen nada, es porque no ven nada. Y tú me preguntas, ¿en qué no ven nada? En ti, pues, hermano. No ven nada en ti. Se quedaron mudos todos, digan algo. Dice que Cristo dijo: yo no puedo hacer nada. O sea, si Cristo no hubiese visto al Padre con sus ojos, todo lo que Él hacía, Él está diciendo: yo tampoco iba a hacer nada. Tremendo, hermano. Entonces la iglesia hará lo que ve hacer en sus discipuladores. Y su discípulo va a ser el producto de lo que usted es. Y si usted es conforme a su pastor, su discípulo será conforme a su pastor también. ¿Se dan cuenta? Y si yo quiero ser como Jesús, cada discípulo será como Jesús a través de lo que yo soy. No se hizo un trabalengua, ¿no? ¿Lo entendieron? Muy bien. Eso es el modelo de Dios, hermano. Esa es la metodología del Padre. Muy sencillo. ¿Lo entendieron? Entonces ya mejor nos vamos a la casa y ya está, para que seguir el curso, ¿verdad? Qué práctico, ¿no? Sencillo, pero tan complicado, hermano.
se nos hace. Complicado es la vivencia, ¿verdad? Ese es el problema, ¿no? Entonces, Juan 5:30, Jesús repite también algo muy tremendo. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Entonces Jesús dice que Él hacía según lo que oía decir al Padre. Amén. Entonces, si juntamos las dos declaraciones, ¿ya? Jesús entonces veía, oía, juzgaba y hacía. Juzgaba las cosas y hacía. Entonces he hecho un cuadro acá, la metodología del Padre para ser discípulos. Entonces Jesús veía, luego oía y hacía. No, oía es un intermedio, ¿no? Porque realmente veía, hacía. Pero también dice que oía. Y esto es muy interesante. ¿Saben por qué? Si la gente no ve, no te va a oír. Si la gente no te va a oír, no va a hacer. Amén. La gente le gusta, la gente son mirones, hermanos. Dile a tu discípulo, en mi grupo todos son mirones, paran mirándome a mí nomás. Lamentablemente es así. La gente te va a mirar. Así que tienes que ser, ¿qué cosa? Modelo. Pero nosotros que decimos, no, no me miren a mí, no me miren. Y así digan, no te miren, te van a mirar. Así que mejor olvídate ya de estar diciendo lo que no te miren, porque ya te miraron hace rato. Entonces lo que queda es, mejor que cambiemos nosotros. Una hermana dijo, a ver, vuelvo a repetir, nos queda mejor que cambiemos. ¿Quién? Nosotros, todos nosotros. No hay otra escapatoria. Entonces Jesús veía, oía y hacía. Amén, hermanos. Bien, las escrituras también dicen lo siguiente, que Jesús dice que al ver al Padre, oírle y hacer, o sea, todo lo que, en otras palabras, todo lo que Cristo hizo en esta tierra, ¿cuántos años? 33 años aproximadamente estuvo Jesús aquí con nosotros en este mundo. Todo lo que Jesús hizo en la tierra mientras estuvo aquí con nosotros, hizo exactamente lo que vio hacer a su Padre. Entonces, Él vio modelo y se constituyó, en un modelo. Esa es la metodología de papá. Y esa es la forma que Él ahora quiere que nosotros también hagamos discípulos. Miren lo que dijo Jesús en Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué lindo. Práctico, ¿verdad? Sencillo. Ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Ahora, es cierto pues que no, tú puedes ser una persona muy intachable, una mujer ejemplar, un varón muy ejemplar, y la gente puede salir torcido. También no es un aval que todo, ¿no? Porque Judas, pues mire, no aprendió nada, ¿no? Salió torcido. Entonces siempre va a haber unos Judas por ahí, ¿no? Pero de uno había 11 pues que, ¿no? Aunque pasaron pruebas también, ¿no? Le negaron, Pedro pasó la arena del desaliento y todo el tema, pero al final ellos se parecieron a el maestro, quien les modeló a ellos. De igual forma, ¿no? Va a haber gente que va a empezar con problemas, pero al final de todo el proceso, lo que vean en ti se le va a quedar marcado.
También en Mateo 7:28 dice, 7:28 y 29 dice la palabra: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ellos se admiraban de su doctrina? Porque no era Jesús como los escribas. ¿Y cómo eran los escribas? Hablaban bastante, pero no veía nada la gente en ellos. En cambio se admiraban de Cristo porque a Cristo le veían lo que hacía y lo que hablaba era coherente con lo que les enseñaba. Amén, hermano. Jesús hacía y luego decía. Esa era la clave. Amén. Amén, hermanos. Los apóstoles aprendieron esta metodología y la aplicaron. Por eso que en Filipenses 4:9, el pasaje harto conocido y que debe quedar marcado en nosotros, dice así, ¿no? Pablo hablando a la iglesia: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4:9 está eso ahí. Amén. Entonces, les pregunto, ¿es importante ser un discipulador modelo? No solo es importante, es fundamental, determinante de bendición, determinante de bendición o determinante de desgracia, colapso. Si no logramos eso, hermano, la iglesia va a tener modelos equivocados y va a ser una iglesia en desgracia. Y hay de nosotros si dañamos a la iglesia. Entonces va a depender mucho de nosotros, amados. Cristo lo dijo, ¿no? Por vosotros me santifico. Tremendo, ¿no? Amén. Él amaba a la iglesia. Y usted cuando ama a la iglesia, cuando usted esté en la prueba y medio que el diablo lo quiere, y usted, ay no, pero por mis discípulos no puedo yo. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? O sea, primero es por Dios, ¿no? Porque te amo, Señor, pero también porque le amo a ellos. Amén, hermanos. Muy bien. Un discipulador, como vimos en la relación entre el Padre y el Hijo, ser un discipulador modelo es vivir y enseñar. Ser y hacer. Amén. Digan todos: vivir, enseñar. Ser, hacer. Eso es ser un discípulo modelo. Primero tienes que vivir y luego te paras en el grupo y enseñas lo que está viviendo. El vivir tiene que ver con el ser. ¿Ya? El vivir tiene que ver con el ser. Y el enseñar con lo que estás haciendo, ¿no? Vivir, enseñar, ser, hacer. Vivir te hace ser, enseñar te lleva a hacer. Entonces la iglesia se va a mover con testimonio. Si nosotros nos constituimos discipuladores, modelos. Amén, hermanos. Aleluya. Ser un discipulador modelo hará que los discípulos se sientan animados y verdaderamente edificados en la doctrina de Cristo. O sea, mire, tantas cosas hace el modelo, ¿no? Vas a animar a los demás. Pero qué triste, ¿no? Cuando te embarras en el pecado, el discípulo comete adulterio, fornicación. ¿Cómo están los discípulos? Ay, mi discipulado. Pero qué bonito enseñaba, pastor, pero ya se me embarró todo. Ay, ay, ay. Ya no quiero venir a la iglesia. Así están por el discípulo, llorando, ¿verdad? Que Dios nos ayude a usted, a mí, hermanos, a hacer un testimonio en Cristo. Qué triste, hermano, es fracasar. Qué triste es pisotear los principios del reino de Dios. Muy lamentable, hermano. Pero lamentablemente sucede eso muchas veces. En las ovejas, en los discipuladores, en los coordinadores sucede. Pero hermano, esfuérzate en el nombre de Cristo en medio de tu debilidad. Esfuérzate.
Busca a Dios de toda tu alma, de todo tu corazón, para poder ser lo que debemos ser. Amén. Entonces, mire lo que dice nuestro bendito Señor en Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Yo quisiera que cada uno dijéramos esto, hermano. Amén. Nuestro ejemplo hará que lo que enseñamos tenga la autoridad y la credibilidad ante los demás. Este fue el problema de los escribas y fariseos. Ellos decían pero no hacían. Por esta razón ellos perdieron credibilidad y autoridad ante el pueblo. Y Jesús, ¿cómo los llamó? Hipócritas. Así de frente dijo el Señor. Hipócritas. Farsantes. Mateo 23, 1 al 3. Vamos a leer, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué tremendo, ¿verdad? Hagan todo lo que les dicen, pero no vivan como ellos. No vivan, le dijo el Señor. No vivan. Pero qué lindo que Jesús sí era un modelo. Amén, hermanos. Si estamos en esta condición, hermanos, ay de ti, hermano. Si tú estás en esta condición, seremos responsables ante Dios de no demostrar la humildad, sencillez y mansedumbre de Cristo, sino la altivez de la carne. Si no somos modelos, hermano, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer tropiezo a los hermanos. Vamos a usar el discipulado para indagar la vida de otros, para chismear. Ay de usted si hace eso. Usted va a querer discipular, ¿para qué? Para ostentar posición, buscar beneficio personal. Si usted tiene esa actitud, va a caer en el chisme, la murmuración, las contiendas, y seremos entonces discipuladores tipo fariseos. Ellos, con su mal ejemplo, cerraban las puertas del reino de Dios a los hombres. ¿Y Cristo qué le dijo? Que estaban destinados al mismo infierno. Si usted actúa así, hermano, por más que tenga Biblia, diga que es cristiano, usted está perdido, hermano. Esto es muy serio, hermano, muy serio. Mire lo que el Señor sentenció a la gente hipócrita, a la gente que habla y vive otra cosa. No estoy hablando de debilidades. Puede usted tener una debilidad. No estoy hablando de eso. Pero usted se va a humillar, se va a arrepentir, va a cambiar. Estoy hablando de la hipocresía. Mateo 23, 12 al 13 y al 33, Jesús dice lo siguiente, está aquí en el manual: porque el que se enaltece será humillado. Un discipulador altivo, hermano, no puede ser discipulador. Y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ay qué grave es esto, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, si actuamos con hipocresía, hermanos, si no vivimos, solamente queremos un cargo y todo el tema, pero andamos mal, mintiendo, no diezmamos, queremos ayunar, andamos por ahí mirando pornografía, manoseando a una hermana, qué sé yo, hermano. Y sigues adelante como que no pasó nada, te vuelves un fariseo hipócrita y cierras el reino de Dios a los demás. Lo cierras, ¿por qué? Porque ni tú, dice Cristo, ni ellos entraron. O sea, tú estás fuera, pues. Pero tampoco vas a dejar que otros entren, porque van a ver en ti hipocresía. Y entonces van a vivir como tú. Ah, sí, mire, si mi discípulo anda así por acá, vamos, es palabras nomás. Y ellos tampoco van a entrar, tú tampoco vas a entrar. ¿Cuál fue la sentencia que Cristo dio a este tipo de persona? Le dijo: serpientes, en el versículo 33 de Mateo 23. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ay. ¿Qué está diciendo el Señor? Ustedes se me van al infierno, no van a escapar de la condenación.
Eso es bien fuerte, amados hermanos. Tengamos temor de Dios. Esas palabras a mí mismo como pastor me hacen temblar para caminar en santidad, hermano. Amén, amados. Y mucha humildad para esforzarnos en ser un testimonio vivo a los demás. Entonces, ¿el verdadero discipulado para qué es? Para edificar, formar, guiar al discípulo a Cristo. En conclusión, un discipulador modelo es alguien que guía, enseña a los discípulos a ser como Jesús a través de su vida. Y esto tiene que ver con el carácter. Amén. Finalmente, concluimos entonces. El discipulado tiene un doble propósito, ¿no? El doble propósito del discipulado. El ser y el hacer. El ser tiene que ver con alcanzar la imagen de Cristo, y para eso usted está en un grupo. El grupo de comunión familiar tiene ese fin de discipular para que los discípulos sean como Cristo. Y el segundo propósito es el hacer. De esos discípulos que usted tiene, llevarlos a servir. ¿Cómo? Preparándose en esta escuela llamada la escuela de adiestramiento. Amén, mis amados. Bien, el punto 4 nos dice, nos habla que en las 6 primeras lecciones que vamos a estudiar, vamos a hablar todo lo que es carácter. Son 12 lecciones, ¿ya? Carácter. En las 6 lecciones siguientes hablaremos en cómo debo presentarme a los demás, cómo debe ser mi comportamiento, en otras palabras, mi personalidad. Amén. Y terminamos leyendo lo que dice 1 Corintios 4:6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Perdón. Qué tremendo. Somos ejemplo. Yo, Apolos, somos ejemplo. Por amor a ustedes. Para que ustedes no se crean más. No se envanezcan. Aprenda de nosotros. Nuestra humildad es lo que está diciendo. Somos modelo. Amén, hermanos. Y no se envanezcan. Los corintios se envanecieron por todo lo que tenían. Y decían, ya no estamos de Pablo, ya. No estamos discipulados, ya estamos pastor. Nosotros, no. Miren a nosotros. No nos creemos gran cosa, somos servidores de Cristo. Amén. Amado Dios, te doy gracias por esta primera parte de esta lección. Bendice a tus hijos y así empezamos esta escuela de adiestramiento, que cada uno esté capacitado, preparado en el nombre bendito de Jesús. Amén.